Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Es un gusto saludarles en este día y encontrarnos para el estudio de la palabra de nuestro Señor. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Lecciones de Vida, recuerda, es el espacio donde estudiamos la palabra de Dios, estudiamos nuestra lección de escuela sabática. Llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar y quien les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto saludarles a todos, que Dios les bendiga. Estamos en nuestro formato por YouTube y en esta oportunidad estudiaremos el bloque de lecciones desde el miércoles hasta el día viernes. Estamos en nuestra lección número 10, el pacto y el modelo. El versículo de memoria lo encontramos en Éxodo 24, verso 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. No olvide que en el contexto de Regados por su palabra, en este bloque, pues debemos de leer desde el miércoles 3 hasta el viernes 5. Y entonces allí nos corresponde números 23, números 24 y números 25. Muy importante leer la palabra del Señor, no lo olvide. Vamos a orar para iniciar con nuestro estudio. Querido Dios, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor, tu bendición en este día. Y al estudiar tu palabra, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados y te pedimos tu bendición. Gracias por tu amor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios instruía a su pueblo por medio de diversas formas y diversos medios. Y uno de ellos, el cual el Señor los iba a instruir, era el santuario. Todos sus servicios apuntaban a Jesús y eran lecciones objetivas del plan de salvación que se llevaría a cabo por medio de Jesús muchos siglos después. Recuerde lo que dice Éxodo 25:8. Me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Aunque Dios estaba guiando a los israelitas y ya estaba cerca de ellos, ordenó a Moisés que construyera un santuario. Me harán un santuario para habitar allí, en medio de ustedes. Dios, ¿qué quería con esto? Pues quería mostrarles de forma tangible que Él estaba realmente con ellos. Aunque se habían equivocado muchas veces, Él no los había abandonado. Y después que le fue devuelto el favor del cielo, recibieron la orden divina y comenzó el proceso de construcción del santuario. Si bien es cierto, queridos hermanos y amigos, Dios no habita en templos, en edificaciones, en edificios construidos por el hombre, porque Él es más grande que los cielos y el cielo de los cielos no puede contenerlo. Y eso lo afirma Pablo, ¿no? Allí en el Areópago, cuando estaba en Atenas. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Asimismo, el rey Salomón dijo: habitará ciertamente Dios en la tierra. Si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo edifiqué. Primera de Reyes 8:27. Entonces, el santuario era el lugar donde Dios se manifestaría su presencia a su pueblo. Si bien es cierto, en un sentido espiritual, Dios siempre ha buscado morar con los seres humanos y no puede hallar reposo hasta que haya obtenido esa morada. Primero en el corazón de cada persona de su pueblo y luego en medio de cualquier grupo que se reúna para adorarle. El sistema entonces, cuyo centro era el tabernáculo terrenal, señalaba por adelantado a Cristo, quien más tarde habitó o hizo su tabernáculo entre los hombres. Entonces, ¿qué simbolizaba el santuario? El santuario simbolizaba la morada de Cristo entre nosotros, su sacrificio en lugar de nosotros y su obra intercesora en favor de nosotros. Era una réplica exacta del modelo que Dios le mostró allí en esa montaña, y cada detalle
cada elemento, el altar de sacrificio, la fuente o lavacro, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, el arca del pacto. Cada elemento era detallado. Cada elemento debía de ser hecho conforme Dios lo había trazado. Figuras o figura del verdadero. Y los dos lugares santos hechos a mano habían de ser figura también del verdadero, figura de las cosas celestiales. Dice Hebreos 9, 23 al 24. Es decir, una representación en miniatura del templo celestial, donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de interceder a favor de los pecadores. Entonces era todo un sistema para que ellos pudieran aprender a conocer al Dios verdadero, aprender a conocer al Dios eterno, aprender y a entender, queridos hermanos, que definitivamente, solamente en el Señor, ellos podían encontrar salvación y vida eterna. Ahora, yo no sé si entendemos nosotros todo el asunto del santuario, pero lo que sí es cierto es que entender el santuario también es entender la obra de Cristo por cada uno de nosotros. Recuerde, en el santuario o desde el santuario celestial, Cristo es mediador, el único camino al Padre. Aparte de Cristo, nadie más puede mediar entre Dios y el ser humano, y desde el santuario vive siempre para interceder por nosotros. Además es sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Como tal se compadece de nuestras debilidades y nos socorre ante ellas. Es abogado, es el ministro del santuario celestial, y esta es una prerrogativa exclusiva de Cristo. Ningún ser humano puede reclamar esta posición. No solo un intermediario entre Dios y los hombres, sino también representante. Entonces el santuario no solamente era un lugar de perdón, era un lugar de juicio. Como se realiza un juicio en el santuario, necesitamos a alguien que nos defienda. Y este defensor es Cristo. Y en este momento Él está abogando en nuestro favor. Y además de eso, también es nuestro juez. Desde el santuario Jesús declaró la sentencia final contra este mundo. Y de allí saldrá a destruir a los que destruyen la tierra, como dice Apocalipsis 11, 17 y 18. Pero se nos garantiza que Cristo, como juez, no condenarán a los que hayan entregado su vida a Él. Definitivamente, entonces, si hablamos del santuario, y como ya lo hemos mencionado, Dios es tan grande que no puede ser contenido allí por algún tipo de construcción, pero a la vez puede hacerse tan cercano y pequeño que habite en el corazón humano. El tabernáculo entonces fue construido para asemejarse al cuerpo humano, dicen algunos, a fin de enseñarnos que todo adorador a quien Dios santifica se vuelve un tabernáculo por la presencia de Dios. Y no lo olvide que eso es bíblico. Pablo dice en 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo. Los comentaristas judíos comparan el arca del tabernáculo con el corazón humano. Así como de este órgano depende nuestra vida, la vitalidad del tabernáculo estaba en el arca que contenía la ley de Dios y sobre cuyo propiciatorio entre los querubines se asentaba la gloria divina. Además de eso, recuerde que Dios mismo prometió por medio de los profetas que en los últimos días haría con Israel un pacto renovado. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y ese es el nuevo pacto. ¿Cuál fue el nuevo pacto que dijo Jesús que se haría? Con su sangre. Entonces Israel pues sencillamente entendía que a través de su sacrificio ellos esperaban al Mesías. Hoy nosotros por la fe podemos entender y podemos comprender que en Cristo Jesús encontramos nosotros salvación y redención para nuestra vida. Así que cada día, hermanos queridos, debemos de estudiar, debemos de repasar cada uno de estos elementos. Y Moisés tuvo que construir el tabernáculo según entonces el modelo que Dios le había mostrado. Y esto era un reflejo del santuario celestial.
El santuario terrenal entonces había cumplido una función crucial hasta la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque su ministerio se cumple, ¿no? Allí en la cruz, y muere, pero resucita, y Jesús hoy intercede en el santuario celestial. Ahora, ¿cómo sabemos que se anuló por completo el santuario terrenal? Pues una verdad es simbolizada por el rajamiento de la cortina ante el lugar santísimo, pues esa, ¿no? Cuando se rompe, cuando Jesús muere y la cortina se parte, se rompe, se rasga desde lo alto hasta la parte baja. ¿En ocasión de cuándo? En ocasión de la muerte de Cristo Jesús. Y eso es una evidencia grande. Y yo creo que el pueblo de Israel le costó mucho, pero allí entendieron que definitivamente todo eso que ellos hacían ya no tenía ningún tipo de significado. ¿Por qué? Porque el Dios eterno, el Dios todopoderoso, se había entregado para dar salvación y para dar vida a los seres humanos. En él poder tener esperanza de redención y esperanza de vida eterna. Entonces, cada elemento del santuario definitivamente, ¿no?, hablaba acerca de esa obra que el Señor quería enseñarles allí a su pueblo, mostrarles que en él hay esperanza de salvación en cada mueble, en cada ceremonia, en cada ofrenda, todo lo que se presentaba allí hablaba del Dios eterno. Para esa construcción del santuario, pues se necesitó que personas fueran llenas del Espíritu de Dios. Y Dios entonces instruyó a algunos representantes en la preparación de los servicios del tabernáculo y también en la preparación de cada uno de los elementos que ellos allí debían de construir. Para eso entonces el Señor tomó a dos personas, que es lo que describe allí la Biblia. A Bezaleel, que fue capacitado para trabajar artísticamente en el tabernáculo. Esto significa que fue habilitado, que fue capacitado, que fue equipado con nuevas habilidades, comprensión y conocimiento acerca de la artesanía necesaria. Además, Dios otorgó a Oliat y a muchos otros artesanos el mismo espíritu para ayudar en este trabajo. Entonces, en medio de esta creatividad, el pueblo de Israel no podía hacer las cosas como mejor les pareciera, no. Ellos debían de obedecer a Dios, ellos debían de, entonces, en cada detalle, ellos debían de elaborar todo conforme a la voluntad del Dios eterno, a la voluntad del Dios todopoderoso, lo que conforma el modelo que le había enseñado. Entonces, fíjense que en esa preparación, Dios llamó entonces a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y en ciencia y en toda arte. Bezaleel, que dirigió el proyecto, según lo que dice Éxodo 31:2, a Oliat, quien fue su principal ayudante, según lo expresa Éxodo 31:6, y otras personas que ayudaron en la obra. Ahora, es interesante que en medio de toda esa instrucción o instrucciones para la construcción del santuario, aparece una mención especial al sábado. Entonces, el sábado es presentado allí en ese contexto como una señal que Dios santifica a su pueblo, lo cual significa que la observancia del cuarto mandamiento está asociada a la santificación. Y Ezequiel lo observó mucho más tarde, porque Ezequiel 20:12 dice: les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Entonces, allí el punto es la santidad. El sábado nos recuerda a nosotros al Dios creador. Entonces es un día santo. El sábado nos habla de ese cuarto mandamiento que nos pide y nos instruye y nos guía y nos habla acerca de ir y adorar al Señor. Nos habla de la creación, nos habla del Dios eterno, nos habla del que es santo, nos habla del que apartó ese día para gloria y honra de su nombre. Nos habla del amor del Señor, de que es bondadoso, generoso y perdonador. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de santidad, que es la palabra clave en todo este asunto. Entonces, para acercarse al Dios santo, para construir todas esas cosas, para hacer cada uno de las obras que tienen que hacer, de las ceremonias que tienen que hacer, para ellos poder participar de todo eso, tenían que ser santos como Él. Entonces el sábado era esa señal
de santidad, que identificaba que ellos creían en el Dios eterno, en el Dios verdadero. Por eso es que todo el propósito, y ya lo hemos estudiado, pero todo el propósito del modelo del santuario era para enseñarle al pueblo de Israel no solamente lo que tenía que lo que concernía, lo que era su salvación, sino también hablarles del amor del Señor, hablarles de todo lo que Dios hace y haría por su pueblo para darles salvación, para darles bendición, hablarles acerca, apreciados hermanos, de todas estas cosas maravillosas que definitivamente el pueblo de Dios debía de entender y debía de comprender. Y que nosotros hoy, también al estudiar cada uno de estas indicaciones, de estos elementos, de todo lo que tiene que ver con el santuario, pues definitivamente no vamos a ver allí y vamos a encontrar cosas interesantes para nuestra vida. Porque definitivamente esto nos habla del Dios del cielo, nos habla del Dios verdadero, de aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y para darnos vida eterna. Y creo que definitivamente hoy más que nunca necesitamos comprender eso, porque los tiempos que estamos viviendo exigen de nosotros, mis queridos hermanos, un punto en el cual podamos nosotros, encontrarnos con el Señor, y no solamente en un punto físico, sino también permitir que el Espíritu Santo sea el que dirija por completo nuestras vidas. Entonces Dios le pide a su pueblo que haga todas las cosas conforme al modelo que se le presentó. Fíjense que hay un detalle interesante porque la creencia popular en ese tiempo era de que Dios tenía necesidades físicas similares a los seres humanos y por eso exigía los sacrificios. Y para muchos los sacrificios se consideraban como alimentos para los dioses. Entonces, al hacer provisión para los requerimientos de las deidades residentes, los adoradores pensaban ganar derecho a recibir sus bendiciones. Por el contrario, el santuario israelita no fue establecido con el fin de hacer provisión para las necesidades físicas del Señor. Al contrario, tenían el propósito de que Dios pudiera proveer a las necesidades de su pueblo. Gracias al santuario, el Señor les brinda su santa presencia. Y este acto de condescendencia divina supone que Dios ama a todos y que no es un Dios cuya cólera necesita ser aplacada. No, esto quiere decir que el santuario testifica acerca del amante redentor que desea estar junto a los suyos. La Biblia entonces nos enseña que Dios también tiene un santuario celestial, del cual el tabernáculo israelita era una figura. Incluso cuando usted revisa la Biblia, fíjense que Juan hace referencia varias veces al santuario celestial, Apocalipsis 11:19, Apocalipsis 17, perdón. Y el salmista afirma: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Salmo 11:4. Entonces en el templo del cielo está establecido el trono real, porque Dios tiene el propósito de estar junto a las criaturas celestiales. Entonces era un lugar de encuentro, un lugar donde podían llegar, ver y saber que allí estaba el Señor eterno con ellos para guiarles, para bendecirles. Recuerde que allí cuando el Señor le dice: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Allí no, entonces aparece el verbo yahat, y yahat podía traducirse como venir. Reunir, yahat, que podía traducirse como venir. Presentarse, tener un compromiso, una cita. Y estas ideas están entonces íntimamente relacionadas con lo que está ocurriendo allí. Es tener un compromiso, es tener una cita, es presentarse, es ir al encuentro del Dios eterno. Y en ese lugar para los israelitas era el santuario, también llamado como el tabernáculo de reunión. Para nosotros hoy puede ser una iglesia de grupo pequeño, puede ser donde estemos, allí si nosotros confiamos en el Señor, allí si descansamos en el Señor, ahí si le buscamos de todo corazón, allí entonces entraremos, ¿no?, en ese contexto de salvación y de vida eterna. Naceremos de nuevo, porque allí permitiremos que entonces el Señor pueda transformar por completo nuestros corazones y nuestra vida, para llevarnos, apreciados hermanos, a esa experiencia, lo que significa entonces el nuevo nacimiento.
Bien, entonces aquí tenemos que hemos aprendido lo siguiente, la ratificación del pacto en el Sinaí. El Señor entonces establece pacto con su pueblo. Más adelante, pues, el pueblo como que olvidó este pacto debido a la fragilidad y pecaminosidad humana. E incluso cuando llegaron ya habían cruzado y estaban allí para recibir toda la tierra, Josué les recordó: ustedes no podrán servir al Señor, demostrándoles que no eran capaces de servir por su propia fuerza. Entonces, necesitaban del Dios eterno, necesitaban del Dios todopoderoso. En ese contexto, entonces, el Señor le dice a Moisés que le hagan un santuario conforme al modelo que Dios quiere estar allí. Y aunque Dios no habita en templos y edificios construidos por el hombre, pues ese santuario debe ser el lugar donde Él se manifestaría. Y allí, en cada servicio del santuario, se ilustraría cómo actúa Dios con el pecado y cómo salva a los pecadores, enseñando la justicia, enseñando la santificación y enseñando el juicio. Entonces el santuario terrenal era un reflejo del santuario celestial, aunque solamente una sombra de la realidad celestial. Y cada detalle, de su diseño inmobiliario fueron dados a Moisés: el arca del pacto, la mesa, el candelabro, los altares, las cortinas, fueron todas proporcionadas por Dios y para el Señor. Para poder hacer eso, pues como ya hemos visto, necesitaba una capacitación, una capacidad divina, y en ese contexto de esas capacidades, el Señor entonces les habla del sábado como una señal que santifica a su pueblo, recordándoles que Él es el Señor creador, el Dios todopoderoso, el Redentor, y que si nosotros no confiamos en Cristo Jesús y no descansamos en su palabra, pues creo, hermano querido, que vamos a ser tentados y podemos caer. Así que hoy más que nunca, miremos a Jesús quien intercede, miremos a Cristo y estudiemos la palabra del Señor y vivamos en esa experiencia de conexión, de santificación, de redención en nuestra vida, gracias a los méritos de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Definitivamente, la promesa del Espíritu Santo no se aprecia como se debiera. Su cumplimiento no se comprende como se podría. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Se puede poseer sabiduría, talentos, elocuencia, todo natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios no se conmoverá a ningún corazón ni ningún pecador será ganado para Cristo. Por el otro lado, si están relacionados con Cristo, si los dones del Espíritu son suyos, entonces los más pobres y los más ignorantes de sus discípulos tendrán un poder que hablará a los corazones. Dios los convierte en los instrumentos que ejercen la más elevada influencia de Él en el universo. Gracias al Espíritu Santo, queridos hermanos y amigos, es que tenemos nosotros el privilegio de entender la palabra del Señor, de comprender la obra de salvación, de recibir la luz que viene de parte del cielo, cumplir su propósito, entregarnos a su voluntad, permitir que Él sea el que nos dirija, el que nos guíe. Por eso el sol de justicia traerá salud a nuestras vidas, traerá salvación. Y todo verdadero discípulo abrirá el corazón al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Y definitivamente hoy necesitamos vivir en esa experiencia plena y en esa experiencia verdadera. Bien, entonces llegamos así a nuestra sección de los viernes para estudiar y para meditar. Y allí entonces tenemos exactamente primero un comentario del autor, a lo que el autor nos recomienda primero la lectura del capítulo de Patriarcas y Profetas que lleva como título El Tabernáculo y sus servicios. Y ese es el capítulo número 30. Interesante capítulo, si usted gusta lo puede leer. Luego viene un comentario del autor y el comentario del autor dice lo siguiente. El tabernáculo era un lugar especial donde se realizaba la expiación por los pecados confesados por el pueblo de Dios. Era el lugar donde todo el plan de salvación había sido revelado como considerable detalle a los hijos de Israel mientras estaban en el desierto. Y allí se enseñaba la justicia, la santificación y el juicio. Y todos los sacrificios de animales apuntaban a la muerte de Jesús, al perdón de los pecados y finalmente a la eliminación de estos.
La ley de Dios, entonces la norma de Dios, su justicia estaba además junto a los sacrificios. Y se lee Patriarcas y Profetas de ese mismo capítulo. No lo olvide, capítulo número 30, tabernáculo y sus dos servicios. Ahí entonces se lee lo siguiente: la ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla de justicia y juicio. Y esa ley determinaba la muerte del transgresor. Pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así es la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y nosotros hoy, por fe, podemos mirar al Salvador, podemos mirar a nuestro Rey y Señor, podemos saber que en Cristo encontramos salvación y encontramos vida eterna. Bien, preguntas para dialogar. Tenemos 4 preguntas. La primera dice: ¿cuántas veces has dicho haré todo lo que el Señor me diga? Y creo que muchas veces lo hemos dicho. Ahora, ¿hasta qué punto has tenido éxito? Pues creo que podemos aprender del pueblo de Israel. Ellos deberían, cuando dijeron estas palabras, ellos tuvieron que haber dicho: bueno, mira, nosotros vamos a hacer todo lo que dice el Señor, pero vamos a tomar entonces su gracia, vamos a buscarle, vamos a permitirle que Él dirija nuestras vidas. En ese contexto habrían tenido éxito, y éxito verdadero. Porque si bien es cierto, el hombre hace las cosas, pero no es el éxito completo. Porque para tener ese éxito completo, Cristo tiene que ser real, Cristo tiene que ser pleno en cada uno de nosotros. ¿Hasta qué punto has tenido éxito? Dice allí, bueno, hasta el punto en que dejemos que el Señor dirija nuestras vidas. Al final de la permanencia de 40 días de Moisés con el Señor en el monte Sinaí, Dios subrayó que los israelitas debían observar su sábado, porque sería una señal entre Dios y ellos de que era el Señor quien nos haría santos. ¿Qué papel desempeña la santidad y la santificación en la observancia del sábado? Pues santidad es algo que se aparta para una función. Y en este caso, mis queridos hermanos, pues santidad tiene que ver con ese apartar, con ese tomar el Señor para llevarlo a un propósito específico, ¿no? Apartado para el Señor. Y la santificación es lo que nosotros damos, ¿no? Al también tomar como ejemplo, al obedecer al Señor y también al darle el carácter santo a ese día. Hoy en día hay muchos que dicen servir al Señor, pero se encuentran en desobediencia. No quieren guardar el 4º mandamiento porque dicen que fue abolido. Pero en la Biblia no encontramos ningún elemento que nos hable de eso. Más bien, se nos invita a guardar el sábado, a reposar el sábado y a bendecir el sábado. Pregunta número 3 o comentario 3 dice: el Señor quería que los israelitas hicieran un santuario para habitar entre ellos. Ya lo estudiamos, ya vimos lo que le dijo el Señor y cada detalle que allí se presentaba. Cuán fascinante, entonces, dice aquí, es el hecho de que ese lugar fuera el centro de la salvación para Israel. Y allí, en verdad, Israel encontraba no solamente estaba seguro de la presencia de Dios, sino que también allí, en ese contexto, cada acto, cada servicio diario, cada año que llegaba el servicio anual, todo hablaba de Cristo. Y fue allí, y en ese santuario, donde Dios habitó en medio de su pueblo y donde el plan de salvación fue revelado mediante tipos y sombras. Ahora, ¿qué nos dice esto acerca de nuestra total dependencia de Dios para la salvación? Pues sin Cristo nada podemos hacer. Sin el Señor nada podemos hacer. Es un hecho. El pueblo de Israel podía avanzar mucho, pero sin Cristo nada podían hacer. Sin el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que es importante entender estas cosas para poder comprender qué es lo que hace Jesús en el cielo, entendiendo, queridos hermanos, que muy pronto Él volverá a buscar
a todos aquellos que hoy hemos decidido obedecerle, es decir, a vivir conforme a su designio, a vivir conforme a su voluntad. Debemos aprender a depender de Dios más para nuestros asuntos de salvación. Y la última pregunta habla acerca de qué significaba que los pecados del pueblo de Dios eran llevados al santuario, a la casa de Dios, por medio de la sangre de animales sacrificados. Pues esto habla de Cristo Jesús, de su obra redentiva, de su obra salvífica. Esto nos habla acerca de ese Dios eterno, poderoso, maravilloso, que envió a su Hijo para que nosotros hoy podamos tener esperanza de salvación. Así que miremos a Cristo Jesús, vivamos conforme a su designio y conforme a su voluntad. Hoy es el día de salvación. Que Dios te pueda bendecir.